¿Alguna vez te ha pasado que una persona cercana te dice algo que cambia toda tu perspectiva sobre ellos? Pues, imagínate esto, mi abuelo, a quien siempre vi como un hombre sabio y honorable, me confesó algo tan impactante en su lecho de muerte, que me dejó sin palabras. Sí, me dijo que había cometido un crimen años atrás, y eso me dejó con una pregunta. ¿Quién era realmente mi abuelo? Mi relación con mi abuelo siempre fue muy especial. Desde pequeño, mi abuelo Juan fue una figura central en mi vida, y créanme, a él le debo mucho. Siempre lo vi como un hombre sabio, serio, pero con un corazón de oro. Para nosotros, la familia, era el pilar. Él era el primero en llegar a las reuniones familiares, siempre con una sonrisa cálida. Y aunque en su juventud había sido un hombre duro y serio, a medida que crecía, su carácter se suavizó. Para mí, él era sinónimo de seguridad, de sabiduría. Nunca imaginé que alguien como él pudiera tener un pasado oscuro. Mi abuelo nació en un pequeño pueblo en el norte de España, un lugar tan apartado que la gente no solía salir de allí mucho. Mi abuela me contaba que, cuando era joven, mi abuelo tenía una especie de carisma especial. Todos lo conocían y lo respetaban, pero él nunca fue el tipo de persona que alardeaba de eso. Él era práctico y directo, y sus historias siempre tenían algo que enseñarnos. Incluso mi mamá siempre decía que de joven, mi abuelo había sido un hombre con una vida un tanto agitada, pero no le dio mucha importancia porque nunca se metió en problemas serios. A lo largo de los años, su vida parecía encaminarse por una senda recta. Él siempre fue muy protector con nosotros, sus hijos y, por supuesto, con sus nietos. Para mí, de niño, él era una figura casi mítica. El hombre que te podía explicar cómo arreglar cualquier cosa, que te contaba historias de su juventud con una sabiduría que solo los mayores tenían. Durante los veranos, mi familia y yo íbamos a su casa, a la que siempre acudíamos con entusiasmo. Yo me sentaba junto a él mientras él tomaba su taza de café y me relataba, sin prisa, las historias que lo habían marcado. Sin embargo, conforme crecí, mi relación con él comenzó a tomar un giro más reflexivo. A medida que me hice mayor y más consciente de los matices de la vida, me di cuenta de que mi abuelo era un hombre muy complejo. A veces, cuando lo miraba, notaba una cierta melancolía en su mirada, algo que no lograba entender. A pesar de que siempre había sido un hombre de familia, había algo en su pasado que no compartía con nadie. Mi mamá y mis tíos siempre hablaban con respeto de él, pero notaba que a veces, en las cenas familiares, mi madre se ponía tensa cuando alguien mencionaba temas del pasado de mi abuelo. Yo siempre lo pasaba por alto, pensando que eran cosas de adultos, pero a medida que fui creciendo, esa tensión comenzó a llamar mi atención. Parecía como si mi abuelo tuviera algo guardado, algo que nadie se atrevía a mencionar. En mis primeros años de universidad, empecé a cuestionarme más sobre el pasado de mi familia. Quería saber más de dónde veníamos, qué nos había traído hasta dónde estábamos. Un día, durante una conversación casual con mi madre, le pregunté sobre los primeros años de mi abuelo. Ella se quedó pensativa por un momento y luego me dijo, con voz baja, algo que nunca olvidaré: tu abuelo nunca fue un santo. Él ha hecho cosas de las que no estamos muy orgullosos, pero eso es historia, hijo. Lo que importa es lo que es ahora. No le di mucha importancia en su momento, pero las palabras de mi madre quedaron dando vueltas en mi cabeza. Siempre había sentido que mi abuelo era el tipo de persona que nunca haría nada malo, y esas palabras rompieron de alguna forma esa imagen perfecta que tenía de él. Mi madre parecía como si temiera que alguien más supiera algo sobre el pasado de mi abuelo, algo oscuro que no debía salir a la luz. Sin embargo, nunca le insistí, ya que en su mirada vi que no quería hablar más al respecto. Yo solo lo dejé estar, pensando que, a lo mejor, era solo un mal recuerdo del pasado. Pero cuando el cáncer de mi abuelo fue diagnosticado, todo cambió. Como mencioné antes, mi abuelo pasó de ser este hombre robusto y lleno de energía, a estar casi completamente postrado en su cama. La enfermedad lo consumió rápido. Ya no era el hombre que conocía. Empezó a tener periodos de confusión, y sus ganas de contar historias fueron disminuyendo, hasta el punto de que pasaba horas mirando al techo sin decir palabra alguna. Un día, después de que la familia había salido a hacer unas compras, mi abuelo me llamó, como lo había hecho tantas veces antes, para que pasara a visitarlo. Fue algo muy inesperado, ya que pensaba que estaba descansando. Cuando entré, la atmósfera en la habitación era densa,
cargada de algo que no lograba identificar. Mi abuelo estaba mirando por la ventana, pero al oírme entrar, giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada estaba vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Algo en su rostro me dejó una sensación extraña, algo que no podía definir. Me acerqué a su cama, intentando mantenerme calmado, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. Sentí una mezcla de tristeza y miedo al verlo tan vulnerable, tan débil. «Abuelo, ¿cómo te sientes hoy?», le pregunté suavemente, tratando de sonar lo más natural posible. «No bien, hijo». «No bien», dijo en un susurro, como si no tuviera fuerzas para hablar más alto. En ese momento, no sabía lo que me esperaba. No podía imaginarme que en ese instante, mi abuelo comenzaría a contarme algo que cambiaría mi vida para siempre. Aquella tarde, después de su comentario, el ambiente en la habitación de mi abuelo cambió por completo. La sensación de tensión era palpable. No sabía qué me esperaba, pero sentí una extraña urgencia por escuchar lo que tenía que decir. Algo me decía que esa conversación no sería como las demás. Así que, con el corazón en un puño, me senté en la silla junto a su cama. Mi abuelo cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras, y luego, con una voz baja, casi susurrante, comenzó a hablar. «Hay algo que tienes que saber, hijo. Algo que he guardado toda mi vida. Algo que, bueno, no quería que nadie lo supiera. Y ya no me queda tiempo, así que necesito que lo sepas. Lo necesito ahora». Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Mi abuelo, un hombre que siempre había sido el centro de nuestra familia, estaba diciendo que tenía un secreto, uno que había mantenido durante todos estos años. ¿Qué clase de secreto podía ser? La incertidumbre me ahogaba, pero al mismo tiempo, algo en su voz me decía que esto era serio. «¿Qué pasa, abuelo? ¿De qué estás hablando?», le pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. Él me miró fijamente, con esos ojos que alguna vez fueron llenos de vida, pero ahora estaban apagados, cansados. «Es sobre tu bisabuelo», dijo, haciendo una pausa. Yo nunca te lo conté, porque era algo que no quería que la familia supiera. Pero te lo debo, porque sé que si no lo hago ahora, no podré morirme en paz. Mis manos empezaron a sudar, y mi estómago se tensó. La historia de mi bisabuelo había sido algo que nunca me habían contado en detalle. Sabía que era una figura misteriosa, alguien de quien nadie hablaba mucho. Mi mamá y mis tíos mencionaban de vez en cuando que mi bisabuelo había tenido un pasado complicado, pero siempre lo dejaban ahí, como si fuera un tema tabú. Mi abuelo, con voz temblorosa, continuó: «Tu bisabuelo no era el hombre que todos pensaban que era. No, hijo. Él fue el responsable de algo terrible, algo que arruinó a muchas familias. Pero nadie en la familia lo sabía. Yo me encargué de que todo quedara en el olvido, o eso creí». Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué clase de crimen había cometido mi bisabuelo? ¿Y por qué ahora mi abuelo me estaba revelando todo eso, tan cerca del final de su vida? ¿Qué hizo? ¿Qué clase de terrible cosa?, le pregunté, apenas pudiendo controlar el temblor en mi voz. Mi abuelo respiró profundamente, como si hubiera estado guardando esas palabras en su interior durante décadas. Y luego, con una mirada que parecía vacilar entre el arrepentimiento y el miedo, finalmente dijo: «Tu bisabuelo fue el responsable de la desaparición de varias personas en el pueblo cuando él era joven. Y no solo eso, hijo, él mató a un hombre. Un hombre que estaba investigando lo que pasaba. Lo mató porque no quería que la verdad saliera a la luz». Me quedé en shock. Las palabras de mi abuelo golpearon mi pecho como un martillo. Mi bisabuelo, el hombre cuya foto siempre había estado en el salón de la casa de mis abuelos, esa figura venerada, había cometido un crimen tan monstruoso. No podía entenderlo. ¿Cómo había podido mantener esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie lo había detenido? Y lo más importante, ¿cómo mi abuelo podía cargar con algo tan horrible? Pero, ¿por qué me estás contando esto ahora?, le pregunté, aún sin poder procesarlo todo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Mi abuelo me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Había algo en su rostro que no entendía.
Porque hice lo que tenía que hacer, hijo, dijo con tristeza. Yo tomé la decisión de callar. Mi padre era un hombre poderoso, y su influencia mantenía a todos en silencio. La gente tenía miedo, y no solo por él, sino por las consecuencias de hablar. Yo estaba involucrado en todo eso, de alguna forma. Pero me alejé cuando pude, y decidí que mi familia no debía saberlo. No quería que ustedes sufrieran por las maldades de alguien que ya no podía cambiar. Mi mente estaba a 1000 por hora. Lo que estaba escuchando era tan inverosímil que no podía procesarlo todo. Mi abuelo, un hombre que siempre había sido el núcleo de nuestra familia, un hombre que yo pensaba que había llevado una vida ejemplar, había sido parte de algo tan oscuro, tan retorcido. Pero, ¿y qué pasa ahora? ¿Por qué me lo cuentas a mí? ¿Por qué no lo dijiste antes?, le pregunté, sintiéndome cada vez más confundido. Mi abuelo cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra un dolor invisible, y luego, con una voz más baja, casi en un susurro, dijo, porque cuando me muera, hijo, será demasiado tarde para arrepentirse. Pero tú puedes hacer algo con esta verdad. Tú puedes contarla, si decides hacerlo. Porque hay gente allá afuera que necesita saber lo que realmente ocurrió. Mis pensamientos comenzaron a girar. Todo lo que había sabido sobre mi familia, sobre mi abuelo, sobre mi bisabuelo, todo se estaba desmoronando. ¿Cómo podía ser que todo esto hubiera estado oculto durante tanto tiempo? ¿Y por qué mi abuelo, ahora en sus últimos momentos, me estaba pidiendo que me enfrentara a esta verdad tan oscura? ¿Qué debería hacer con esto? ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, la angustia en mi pecho apretándome cada vez más fuerte. Mi abuelo no respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, como si estuviera en sus propios pensamientos, recordando viejos tiempos. Finalmente, dijo, haz lo que consideres correcto, hijo. Pero no olvides nunca que la verdad es poderosa, aunque duela. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La verdad, esa verdad espantosa que había estado oculta durante generaciones, me había alcanzado. Y ahora, tenía que tomar una decisión. ¿Debía compartir este secreto con el resto de la familia? ¿O debía guardarlo para siempre, como mi abuelo había hecho? Lo que mi abuelo me contó esa tarde cambió el curso de mi vida para siempre. Pero no sabía si estaba preparado para lo que esa decisión implicaría. ¿Sería capaz de vivir con el peso de esta verdad? ¿Sería capaz de enfrentar a mi familia con algo tan oscuro, tan aterrador? Esa pregunta quedó flotando en el aire, mientras mi abuelo se quedaba en silencio, esperando que yo respondiera, aunque yo no sabía qué decir. Mis pensamientos eran un torbellino. Lo que acababa de escuchar era tan surrealista que, por un momento, casi sentí que estaba soñando. Pero no, mi abuelo no era de los que se inventaban historias o hacían bromas pesadas, mucho menos en un momento como ese. Algo en su rostro, la manera en que se veía tan agotado y preocupado, me hizo entender que lo que había dicho era cierto. Mi mente daba vueltas sin control. ¿Cómo podría vivir con el peso de ese conocimiento? ¿Qué hacer con esta información? ¿Decirle a mi madre? ¿A mis tías? ¿A toda la familia? Pero también pensaba en las consecuencias de revelar algo así. ¿Qué pasaría si la gente descubría la verdad sobre lo que había hecho mi bisabuelo? ¿Me verían a mí de la misma manera en que veían a él? Mientras mi abuelo seguía en su cama, respirando con dificultad, me di cuenta de algo. Él no solo me estaba revelando un secreto, sino que me estaba dando una especie de legado, un peso que caía sobre mis hombros. Todo lo que había guardado durante años estaba ahora en mis manos. No sabía si estaba preparado para llevar ese tipo de carga, pero ya no podía dar marcha atrás. Abuelo, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que dices es cierto?, pregunté, mi voz temblorosa. Él me miró con una intensidad que no había visto en mucho tiempo. Parecía que, aunque estaba agotado, había algo en su mirada que me decía que no me estaba mintiendo. Después de unos segundos de silencio, respondió, sé que no es fácil de creer, pero confía en mí. Yo vi lo que hizo tu bisabuelo, vi cómo manipulaba a las personas, cómo hizo que los demás se callaran. Yo mismo me vi involucrado en todo, aunque no de la manera en que muchos piensan. Cuando te digo que él mató a alguien, no es para asustarte. Es para que entiendas lo que significa guardar secretos tan oscuros.
Tienes que estar preparado para enfrentarte a lo que viene después de saber esto. Pero si lo haces, quiero que lo hagas con la conciencia de que no es algo que puedas ignorar. Su voz se apagaba cada vez más, y me di cuenta de que cada palabra que decía era como un ladrillo en la pared de dudas y miedos que se levantaba dentro de mí. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debía actuar ahora que sabía la verdad? ¿Debería seguir adelante y contar lo que sabía? ¿O debía mantener el secreto para proteger a mi familia y a la memoria de mi bisabuelo? ¿Y qué pasa si decido no contarle a nadie?, le pregunté. ¿Y si guardo esto solo para mí? Mi abuelo me miró profundamente, como si intentara leerme el alma, y luego, con una leve sonrisa triste, respondió: esa es una decisión que solo tú puedes tomar, hijo. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero recuerda, no todos están listos para escucharla. Esas palabras calaron hondo en mí. Mi abuelo había hecho una elección de vida al callar durante tantos años, pero ahora yo estaba ante un dilema mucho más grande. ¿Debería seguir sus pasos y mantener este secreto, o debería desenterrar el pasado para exponer la verdad? Al ver cómo mi abuelo caía en un sueño profundo, agotado por la conversación, me quedé sentado allí, completamente inmovilizado por la gravedad de lo que acababa de escuchar. El sol se estaba poniendo, y una extraña calma me invadió. Algo dentro de mí sentía que, de alguna manera, estaba listo para enfrentar la verdad. Pero también sentía miedo, un miedo profundo de lo que esa verdad podría hacer a mi familia, a mi vida. Decidí salir de la habitación de mi abuelo y tomar aire fresco. Necesitaba despejarme, pensar con claridad. Caminé por el jardín, dando vueltas a todo lo que había escuchado. ¿Debería enfrentarme a mi familia con esta horrible verdad? ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de sacarlo a la luz? Las preguntas me acosaban sin cesar, pero lo que más me perturbaba era el hecho de que mi abuelo, quien había sido siempre un pilar en mi vida, me estaba pasando este legado de dolor. Por otro lado, pensaba en el daño que esto podría hacer a las personas que amaba. Mi madre, mis tías, y mis primos, todos se verían atrapados en una tormenta de angustia si descubrieran lo que mi bisabuelo había hecho. Pero por otro lado, también sabía que la verdad no podía quedar enterrada por siempre. Si mi abuelo había decidido contarme la verdad, debía haber una razón. Tal vez él sentía que su tiempo se agotaba y quería liberarse de su propio peso, de sus propios fantasmas. ¿Pero sería yo capaz de hacer lo mismo? El tiempo pasó y, cuando regresé a la casa, mi abuelo ya no estaba en su cama. Su respiración se había calmado, y en su rostro había una expresión tranquila, como si hubiera encontrado paz después de haber compartido su secreto. Me acerqué a su lado y lo observé en silencio, con el corazón lleno de una mezcla de emociones que no podía describir. A lo largo de esa noche, me quedé reflexionando sobre las palabras de mi abuelo. Sabía que tenía que tomar una decisión, y que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Decidir si contar la verdad o mantenerla oculta era más complicado de lo que parecía. Pero no había marcha atrás. La verdad me había encontrado, y ahora, debía decidir qué hacer con ella. La noche avanzaba lentamente, y mientras la oscuridad llenaba la casa, la incertidumbre seguía pesando en mi pecho. Aquel peso no era solo el de la confesión de mi abuelo, sino también el de la decisión que tendría que tomar. Podía sentir una presión constante, como si cada respiración me acercara más y más a un punto de no retorno. No podía dejar de pensar en todo lo que mi abuelo me había dicho. Las imágenes del pasado, de su vida y la de mi bisabuelo, flotaban en mi mente. Sentía como si todo a mi alrededor fuera una especie de tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias irreparables. Lo peor de todo es que no sabía si lo que estaba por hacer iba a ser un movimiento inteligente o un error irreversible. Decidí que no podía quedarme con esas preguntas sin respuestas, así que al día siguiente, con el sol asomando en el horizonte, me armé de valor y tomé la decisión de hablar con mi madre. Sabía que este era el primer paso. Si no era capaz de compartirlo con ella, probablemente nunca podría hacerlo con nadie más. La conversación fue más difícil de lo que había imaginado. Desde que entré en la cocina, pude ver en sus ojos la preocupación por el estado de salud de su padre, y eso solo hizo que mi corazón se encogiera aún más. Pero tenía que hacerlo. No podía seguir callando. Mamá, tengo que contarte algo. Algo que me dijo el abuelo, comencé, pero mi voz se quebró antes de poder continuar.
Ella me miró confundida, levantando una ceja. No sabía que podía ser tan grave para que yo estuviera tan nervioso. De hecho, ella ni siquiera había notado que me sentía extraño desde la noche anterior. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué estás tan preocupado?, me preguntó con una mezcla de cariño y curiosidad. Me tomé un momento antes de continuar, respirando profundamente. El abuelo me contó algo anoche. Algo que me dejó completamente en shock. Me detuve un segundo, tratando de encontrar las palabras exactas. Me dijo que tu abuelo, mi bisabuelo, mató a alguien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se quedó mirando con una expresión que no podía descifrar. Sus ojos se abrieron de par en par como si lo que acababa de escuchar fuera un mal chiste, o una broma de mal gusto. Pero mi rostro era serio, y ella no tardó en entender que no estaba jugando. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto. Su voz tembló. Ella se levantó de la silla, incapaz de quedarse sentada. ¿Por qué te diría algo así? No lo sé, mamá. No sé por qué lo hizo, pero lo dijo con tanta convicción. ¿Yo? Yo no sé si creerlo, pero... Mi voz se apagó mientras pensaba en lo que venía a continuación. Creo que el abuelo me dijo esto porque se siente culpable por no haberlo contado antes. Tal vez por eso lo hizo. Pero sé que esta es una verdad que debe salir a la luz. Mi madre se quedó en silencio, mirando al vacío, y entonces fue cuando comprendí que no solo estaba lidiando con una confesión impactante, sino con el peso de generaciones enteras de secretos enterrados. Había algo profundo y perturbador en esta historia, algo que no solo cambiaría nuestra familia, sino la manera en que veríamos a las personas que amábamos. Y todo esto estaba en mis manos. Esto cambia todo, murmuró mi madre, casi para sí misma. No sé qué hacer con esto. No sé si puedo vivir con la verdad, pero tampoco sé si puedo ignorarla. Esa fue la última palabra que escuché antes de que un largo silencio envolviera la habitación. No sabía si esa conversación había sido el primer paso para liberar a la familia de esta carga o si acababa de desatar una tormenta aún mayor. Pero lo único que estaba claro era que la verdad no podía seguir oculta, y mi familia tendría que enfrentarse a lo que había sucedido, por mucho que eso significara. En ese momento, comprendí que las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino las de los que nos rodean. Y a veces, enfrentarse a la verdad no es algo que podamos hacer solos. Han pasado semanas desde la muerte de mi abuelo, y aunque al principio pensé que podría seguir con mi vida, la verdad me ha estado carcomiendo por dentro. Cada día que pasaba, el peso de ese secreto se hacía más pesado, y las preguntas me rondaban la mente sin cesar. ¿Debería contarle a la familia lo que supe? ¿Debería finalmente liberar la verdad que había sido enterrada durante tanto tiempo? Lo que me detiene no es solo el miedo a destruir a mi familia, sino la magnitud de lo que implicaría. Sabía que de alguna manera la vida de todos cambiaría. Todo lo que habíamos conocido, las historias y recuerdos que nos habían sido contados con amor, perderían su significado si esto salía a la luz. El miedo a lo que eso significaba me paralizaba. Pero algo dentro de mí, un impulso que no podía ignorar, me decía que tenía que hablar. Algo en la voz de mi abuelo, cuando me miró por última vez, me hizo saber que no era algo que debía guardar. El mismo peso de la culpa que me había dejado, era un recordatorio constante de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino. Así que, un día, decidí que ya no podía seguir callado. Había llegado el momento de contar la historia, de decirles a todos lo que había aprendido en su lecho de muerte. No podía esperar más. El secreto se estaba pudriendo dentro de mí, y aunque sabía que no podría hacer las cosas perfectas, tenía que intentar hacerlo. Llamé a toda la familia para una reunión. Ya sabía que esto iba a ser difícil, pero lo que no sabía era cómo iba a recibir cada uno la noticia. Mi madre, mi tía, mi primo, todos se reunieron en la sala como si fuera una reunión normal. Nadie esperaba que yo tuviera algo tan grave que decir. Cuando todos se sentaron, me sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Mis manos estaban sudando, mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Sabía que el momento había llegado, y que lo que fuera que saliera de mi boca nunca podría ser deshecho. Tengo algo que decirles, comencé, mirando a todos, pero especialmente a mi madre,
que me miraba con una mezcla de curiosidad y temor. Es algo que no he podido sacar de mi cabeza, algo que mi abuelo me confesó poco antes de morir. El aire en la habitación se volvió tenso. Todo el mundo dejó de hablar, y las miradas se concentraron en mí. Estaba claro que no sabían a qué se refería. Mi madre apretó las manos en el regazo y me observó en silencio, como si supiera que las palabras que seguían cambiarían las cosas para siempre. Mi abuelo me confesó algo que ninguno de nosotros sabía, dije, la voz entrecortada por la emoción. Y no lo puedo seguir guardando. Él me confesó que, cuando era joven, cometió un crimen. Algo grave. El murmullo recorrió la sala de inmediato. Mi tía se inclinó hacia adelante, su cara transformada por la sorpresa, y mi primo comenzó a hablar, pero lo interrumpí. No, esperen. Déjenme terminar, pedí, tratando de calmar los nervios que se apoderaban de mí. El crimen que cometió está relacionado con algo mucho más grande de lo que pensamos. Algo que podría cambiar toda nuestra historia familiar. Las reacciones fueron diversas, la incredulidad, el miedo, la confusión. Mi madre me miraba con los ojos abiertos como platos, y sus labios temblaban. No podía procesar lo que le estaba diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué crimen?, preguntó mi tía, su voz temblando de ansiedad. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Tomé una respiración profunda. Estaba a punto de liberar una verdad que nunca imaginé compartir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras recordaba las palabras exactas de mi abuelo en su lecho de muerte. Me dijo que cuando era joven, él estaba involucrado en un asesinato, respondí finalmente, con una claridad que me sorprendió incluso a mí mismo. No era algo que estaba en los periódicos ni en las noticias. Era algo personal. Un asesinato que él mismo cometió. Y lo hizo para proteger a alguien. La persona que murió era alguien cercano a nosotros. Alguien de la familia. El silencio fue abrumador. Nadie sabía cómo reaccionar. Mi madre se puso pálida, las manos temblorosas. Mi tía cubrió su boca con ambas manos. No sabía si estaban pensando en lo mismo que yo, o si el shock los había paralizado por completo. ¿Quién? ¿Quién fue?, murmuró mi primo, casi como si estuviera temblando. ¿Quién fue la víctima? Eso fue lo más difícil de todo. La víctima, de hecho, era alguien que nunca imaginamos. De la familia. Un secreto que mi abuelo había guardado durante décadas. Un crimen no solo por el asesinato en sí, sino por lo que significaba para todos nosotros. El daño que causaría si se descubría. Con un nudo en la garganta, continué, la víctima fue, mi padre. Mis palabras flotaron en el aire, pesando sobre nosotros como una losa. La reacción de la familia fue explosiva. Mi madre soltó un grito ahogado, mi tía comenzó a llorar, y mi primo simplemente se quedó allí, sin palabras, sin saber qué hacer con la información. Mi madre se levantó de un salto, con lágrimas en los ojos. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No, no puede ser. ¿Mi marido? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Las preguntas llovieron de inmediato. Pero no había respuestas fáciles. No había ninguna manera de mitigar el dolor o las consecuencias de lo que acababa de revelar. Al final, la única respuesta que tenía era la misma que mi abuelo me había dado. La verdad siempre sale a la luz. Pero no fue suficiente. La familia estaba rota. Nadie pudo manejar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y aunque mi abuelo ya no estaba allí para explicarlo, yo tenía que vivir con esa verdad, con esa carga, y con la incertidumbre de lo que vendría después. Lo que había comenzado como una revelación, una confesión de alguien que ya no podía callar más, ahora estaba cambiando el destino de nuestra familia para siempre. Las piezas del rompecabezas nunca encajarían de nuevo. Y mientras la tensión aumentaba, algo en mi interior me decía que esta historia apenas estaba comenzando. Después de esa reunión, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. La familia se fracturó en pedazos. Mi madre, completamente devastada, se retiró a su habitación durante días. No sabía si quería procesar lo que había oído o si simplemente no podía lidiar con la verdad.
Mi tía, por su parte, se mostró furiosa conmigo. No me hablaba, y siempre me lanzaba miradas llenas de reproche. Cada vez que cruzábamos palabras, había una carga de resentimiento que lo hacía todo aún más incómodo. El teléfono dejó de sonar. Las visitas cesaron. De repente, me di cuenta de que la verdad que tanto había intentado liberar había causado más daño que bien. Sí, el secreto ya no estaba guardado, pero el precio de liberarlo era mucho más alto de lo que imaginé. A mi madre le costó semanas, incluso meses, procesar lo que le había contado. Cada vez que intentaba hablar de ello, las lágrimas volvían a empañar sus ojos. La figura de mi padre, el hombre que ella había amado, ya no era la misma. Ahora lo veía de una manera completamente diferente. Para ella, el hecho de que mi abuelo hubiera matado a su esposo, aunque fuera para protegerla, la destrozó. El impacto de esa verdad no solo cambió la visión que tenía de él, sino también la de toda nuestra familia. Intenté mantenerme en contacto con ella, pero me sentía como si ya no pudiera alcanzarla. Como si hubiera una barrera entre nosotros, algo que ni yo ni ella podíamos atravesar. Siempre me decía que no quería hablar de eso, que preferiría vivir en la ignorancia que seguir dándole vueltas a lo que ya no tenía solución. Mi tía, en cambio, comenzó a hacer preguntas. A investigar. Preguntó a algunos familiares lejanos que vivían en otras partes del país y contactó a viejos conocidos de mi abuelo. Descubrió detalles del crimen, aunque fragmentados y distorsionados. Lo que antes había sido un secreto bien guardado, ahora estaba siendo escudriñado bajo una lupa. No sé si eso ayudó o hizo todo más doloroso, pero la sensación de desmoronarse se apoderó de todos. Hubo momentos en los que me sentí completamente solo. Nadie me apoyaba. Nadie parecía entender que lo que había hecho no era por maldad, sino por necesidad. Sabía que tenía que hablar, que la verdad tenía que salir, pero al mismo tiempo, me preguntaba si había hecho lo correcto. La culpa comenzó a consumir mis pensamientos. Tal vez debería haberlo dejado en el olvido. Tal vez habría sido mejor si nunca hubiera hablado. Lo peor fue ver a la gente a la que más amaba, a la que más admiraba, sufriendo por la carga de esa verdad. Nadie me lo decía, pero lo sentía. La desconfianza estaba en el aire. Mis primos ya no me miraban como antes. Mis amigos empezaron a distanciarse. Algunos decían que mi familia ya no era lo que era, que ya nada iba a ser igual. Y era cierto, nada iba a ser igual. Por otro lado, me sentí atrapado entre dos mundos. Por un lado, la verdad me estaba arrastrando hacia la culpa y la desesperación. Pero por otro, había algo liberador en saber que finalmente había salido a la luz. El secreto que había estado escondido por generaciones ya no podía controlarnos más. Pero eso no significaba que las cosas fueran más fáciles. Es más, las había complicado aún más. Después de un tiempo, las cosas comenzaron a calmarse, pero no de la manera que esperaba. La familia empezó a seguir adelante, de alguna forma. Cada uno se apartó en su propio dolor, y aunque no volvíamos a ser los mismos, al menos tratábamos de llevar una vida normal. Pero siempre estaba esa sombra de lo que había sucedido. Siempre quedaba esa sensación de que algo había quedado roto, algo que ya no se podía reparar. Finalmente, entendí algo. No todas las verdades merecen ser reveladas. A veces, las mentiras, aunque dolorosas, nos protegen de una realidad que no estamos preparados para enfrentar. Quizás mi abuelo sabía esto cuando me lo contó. Tal vez, al final, el verdadero crimen no fue el que cometió, sino el daño que causó al revelarlo. Hoy, con el tiempo, he llegado a aceptar que no se puede cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó, y lo que hice fue por intentar hacer lo correcto. Pero eso no hace que el peso de la culpa desaparezca. Todavía, cuando me encuentro con un miembro de la familia, el ambiente se siente denso. La verdad nos unió, pero también nos separó. Me quedó una lección: la verdad puede liberarte, pero también puede destruirte. Y a veces, la verdad más dolorosa es la que preferirías nunca haber conocido.